Renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes, la música, no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Reencarnado como un huevo de dragón en DXD con un Fate System. Capítulo 136. Draco y Balina caminaban por las calles de Kuo. Estaban buscando al portador de voz Ted Gear, Youdo Wisei. Buscaban a un chico de unos 13 o 14 años con cabello castaño, pero esa era una descripción demasiado vaga para Balina. Básicamente, buscaban una versión joven del personaje principal de DXD. Pasó el tiempo mientras Balina señalaba a los niños que encajaban con la descripción que Draco le había dado, pero ninguno de ellos era el niño que buscaban. En caso de que Issei fuera una niña, como había sido el caso de Balina, Draco también estaba prestando atención a niñas con sus mismas características. Oye, Draco, ¿estás seguro de que el emperador dragón rojo está en esta ciudad? Balina miró a Draco con recelo. Estaba empezando a dudar de él. Oye, ¿crees que es tan fácil encontrar a alguien? Estamos hablando de un tipo normal, así que probablemente esté en casa ahora mismo. Lo entiendo, pero, ¿qué te hace estar tan seguro de que el emperador dragón rojo está en esta ciudad? Draco respondió a la pregunta de Balina con una sonrisa misteriosa. No seas así. Dime. Balina agarró la camisa de Draco mientras le pedía respuestas con cara de cachorro. Draco solo pudo suspirar impotente y acariciar la cabeza de Balina. Para el mundo exterior, Draco y Balina parecían un dulce par de hermanos. Por sus caras occidentales, parecían occidentales que habían vivido en Japón durante bastante tiempo. Al final, Draco y Balina se cansaron de caminar sin sentido. Decidieron entrar a una heladería a descansar un rato. Una joven camarera vino a atender a Draco y Balina. Yo quiero un helado de chocolate y ella quiere. Draco miró a Balina y le preguntó qué sabor de helado quería. Quiero helado de vainilla. Balina se levantó de un salto, casi exigiendo el sabor. Por supuesto, helado de vainilla para la dama y helado de chocolate para el hombre guapo. La camarera le dirigió una sonrisa coqueta a Draco, a lo que él respondió con un modesto gracias. Draco podía escuchar los gruñidos que Balina soltaba debajo. ¿Por qué elegiste vainilla? Draco pidió desviar la atención de Balina. El blanco me representa. La respuesta de Balina fue sincera. Como ella era la emperadora dragón blanco, Balina se sentía naturalmente atraída por ese color. Según esa lógica, debería detestar el color rojo, pero Balina simplemente le era indiferente. El dragón emperador rojo no era alguien a quien tenía que odiar, sino alguien a quien tenía que enfrentar. La camarera volvió con los helados y los dejó sobre la mesa con una sonrisa. No se fue sin darle a Draco otra sonrisa coqueta, a lo que él respondió con otra sonrisa educada. Draco comenzó a comer el helado pero se detuvo cuando sintió una mirada penetrante. HMPH. Balina giró la cabeza cuando Draco la miró. Era evidente que ella había sido quien había dirigido esa mirada penetrante. Balina y Draco comieron el helado en silencio. No fue un silencio incómodo sino refrescante. Ambos disfrutaban de su helado en silencio, sin preocuparse por nada más. Draco terminó de comer su helado y miró a Balina para ver si la niña también lo había hecho. Curiosamente había dejado de comer helado y estaba distraída mirando en otra dirección. Draco siguió la mirada de Balina y notó que estaba mirando una mesa en particular. En esta mesa, que estaba a unos metros de ellos, había 3 personas disfrutando de un helado. Una niña pequeña, de unos 5 o 6 años, disfrutaba de su helado mientras una pareja, sus padres, la observaban. Era una familia que, como muchas otras, había aprovechado la tarde para pasar un buen rato juntos. Balina miró la escena con envidia y griega. Anhelo. Antes de que Draco se diera cuenta, ella ya había empezado a hablar. Mi padre es el nieto del primer Lucifer, lo que me convierte en la bisnieta del Mao original. Sin embargo, mi madre era una simple humana. Si hay algo en común con el 90% de los viejos demonios, es que desprecian a los humanos y odian a la mitad de los demonios como yo. Afortunadamente para mí, los descendientes de los Mao perdieron la guerra, por lo que los descendientes de Lucifer, Belcebú, Leviatán y Asmodeo tuvieron que esconderse en las profundidades del inframundo. Por esa razón, mi existencia es desconocida para la gran mayoría de los demonios. Balina siguió mirando a la familia mientras hablaba. Mis primeros 5 años no fueron diferentes a los de cualquier otro niño en el inframundo. Debido a que estábamos aislados de todos, nunca tuve un amigo de mi edad. Pero no me importaba, tenía un padre y una madre que me amaban. Mientras Balina miraba a esa familia, probablemente recordaba esos momentos de su infancia. Todo cambió cuando mi Sacred Heart despertó.
Mi padre, Razeban Lucifer, no podía soportar que un medio demonio como yo tuviera más potencial y poder que él. No lo entendí en ese momento porque era muy joven, pero no solo estaba celoso, sino que también me tenía miedo. Un pequeño suspiro salió de los labios de Balina. No sabía qué hacer, así que recurrió a mi abuelo. Dicebim Liban Lucifer, el hijo de Lucifer, no tenía nada mejor que hacer que decirle que abusara de mí para sentirse superior o algo así. Y eso es lo que hizo mi padre. Draco pudo ver que había una diferencia cuando Balina nombró a su abuelo y cuando nombró a su padre. A Razeban le parecía sentir un ligero odio, pero prevalecía la indiferencia. Balina, sin embargo, exudaba un odio inmenso y tenía la intención de matar cada vez que nombraba a Rizebim. Esa persona nos hizo sufrir mucho a mi madre y a mí. Razeban, su mente fue destruida y destruida por Rizebim, se volvió loco. Pero, tal vez un rastro de cordura regresó a su mente, o tal vez fue porque la culpa que sentía lo consumía. Cualquiera sea la razón, decidió abandonarme en el borde del territorio de los ángeles caídos, dándome la oportunidad de escapar de su interminable tortura. Allí, fue Azazel quien me recogió cuando estaba a punto de morir de hambre. Mientras terminaba su historia, Balina apartó la mirada de la familia y volvió a mirar a Draco. En esos ojos ya no había tristeza ni anhelo, solo ira y determinación. Quiero salvar a mi padre y liberarlo de esa vida dolorosa, y quiero matar a Rizebim. Mi madre, mi padre y yo hemos sufrido a causa de esa escoria. Aunque Balina odiaba a su padre por todo lo que les había hecho a ella y a su madre, comprendió que todo se debía a la influencia de Rizebim sobre él. Esto no lo absolvió de sus pecados, pero sí disminuyó el odio de Balina hacia él y aumentó su odio hacia Rizebim. Al final, Balina quería salvar a Razeban dándole una muerte rápida y quería que Rizebim sufriera antes de morir. Lo primero que dijo Draco fue: tú tampoco tienes la fuerza para hacerlo. Fue cruel, pero era la cruel verdad. No solo eso, sino que Balina no pudo salvar a Razeban, porque Rizebim ya lo había matado. Lo sé. El poder demoníaco de Rizebim es inmenso, y tiene una habilidad llamada Sacred Heart Canceller que puede cancelar mi Divine Dividing. No hay manera de que pueda derrotarlo por mi cuenta ahora mismo, y probablemente no en los próximos 10 años. Años tampoco. El aura alrededor de Balina se volvió deprimente. Suspiró. Draco suspiró y acarició el cabello de Balina con fuerza, ganándose una mirada dura y un puchero por parte de la joven. Eres el miembro más talentoso de todo Akatsuki y, al mismo tiempo, eres el más alborotador. ¿Qué vamos a hacer contigo? TCH, deja de jugar conmigo. Esta es una misión que tengo que llevar a cabo solo. Balina esquivó la mirada de Draco. Tomó la cabeza de Balina con una mano y la obligó a mirarlo. ¡Ey! Balina quiso protestar más pero se quedó en silencio cuando vio la mirada gentil en los ojos de Draco. No estás sola, Balina. Desde que te uniste a Akatsuki, tus misiones ya no te conciernen solo a ti. ¿Quieres decir eso? Balina abrió los ojos como platos. Así es. Acabar con Rizebim Liban Lucifer es ahora uno de los objetivos de Akatsuki. Draco proclamó con confianza. Balina no podía creer que Draco pudiera imponer una carga tan importante sobre los hombros de toda la organización. Bueno, pensando en cómo monstruos como Mordred también pertenecían a la organización, no había duda de que el objetivo podría lograrse antes de lo que Balina había planeado. Pero, quiero involucrarme personalmente. Quiero matarlo con mis propias manos. Preguntó Balina. Por supuesto. Balina sonrió levemente. Este viaje pudo haber sido para encontrar al Emperador Dragón Rojo, pero el resultado fue muy satisfactorio a pesar de que no habían encontrado al niño. Entonces Balina se dio cuenta de que Draco estaba mostrando un rostro deslumbrante mientras miraba algo detrás de ella. Y pensar que lo encontraríamos aquí precisamente. ¿Es este el destino? Balina se dio vuelta para ver a 3 niños de su edad entrando a la heladería. Uno de ellos era calvo y otro tenía gafas. Pero el que más le llamó la atención fue el tercer chico, el más común de todos. Sintió que había algo en ese chico que le llamaba la atención. No había ninguna duda al respecto. Siento el poder de mi rival, pero parece que aún no ha despertado. La voz de Albion provino del animal de peluche con forma de dragón blanco en el hombro de Balina. No era necesario, pero a Albion le gustaba hablar a través del dragón de peluche. Este dragón de peluche había sido el primer regalo que Azazel le había dado a Balina. Entonces es un niño. Por alguna razón, Draco se sintió aliviado al saber esto. Oye, Motoama. Ahora iremos a tu casa más tarde para tener vídeos porno. Al niño calvo no le importaba estar en un lugar público y hablaba abiertamente de ver vídeos porno. El chico de gafas, Motoama, se ajustó las gafas y sonrió levemente.
Por supuesto, compré en secreto una nueva película más 18. Estoy seguro de que les gustará, Issei, Matsuda. Oppai. Todo el trío pervertido estaba dentro de la heladería. ¿Cómo es posible que este trío de idiotas tenga sexo solo en sus cabezas incluso cuando son tan jóvenes? Bueno, nuestro trabajo aquí está hecho. Vámonos, Balina. Draco se levantó y dejó algo de dinero sobre la mesa para pagar el helado. Balina se levantó y lo siguió. El objetivo principal de Draco era confirmar si Udoisei todavía estaba en Kuo y si tenía el Boosted Gear. Por otro lado, también había confirmado que Drake todavía estaba durmiendo, ya que Albion había informado que Drake estaba inactivo. Pasaron junto al grupo y Balina se paró por un momento frente a Issei. El niño quedó confundido al ver a una chica extranjera parada frente a él. «Eres decepcionante», dijo Balina. «¿Eh?» Issei estaba confundido. «Me pregunto si debería matarte ahora, para poder encontrarme con otro poseedor pronto». «No, tienes mi edad, así que debes ser mi rival destinado». «Aún así, eres decepcionante». Issei no entendía nada de lo que estaba pasando. ¿Qué quería esta chica? «Despierta rápido, Drake. Quiero que me des una buena pelea». Con eso, Balina siguió su camino hacia Draco, quien la estaba esperando en la puerta. Issei siguió con una mirada a la chica y se cruzó con los ojos heterocromáticos del otro joven. Los ojos de Issei se abrieron como platos. «Issei Oudou, nos volveremos a encontrar pronto». Después de dejar atrás esas palabras, Draco se fue con Balina. «Hola, Issei». Issei salió de su estupor cuando Matsuda lo llamó. «Ese chico, ¿cómo supo el nombre de Issei?» «No, eso fue lo de menos. Ese niño tenía cuernos». «¿Por qué nadie se dio cuenta de eso?» «¿Y esa chica?» Ella era linda, pero Issei estaba asustado. La intensidad que ella emitió lo había dejado paralizado. Definitivamente era peligrosa. «Ese chico es un humano normal y ni siquiera puedo sentir el poder mágico en su cuerpo». Balina se quejó mientras caminaba con Draco. «Sí, ese niño es todo lo contrario de ti. Si eres el emperador dragón blanco más fuerte de la historia, él es el emperador dragón rojo más débil de la historia». «Uf, esto apesta». Draco sabía que Balina tenía una razón válida para estar frustrada. Como rival, no había duda de que Issei fue decepcionante. Al principio, puedes pensar que sí. Desde el principio, es imposible que cualquier ser humano o mitad humano tenga un potencial cercano al tuyo. Tu talento es inigualable, por lo que solo una persona capaz de crear milagro tras milagro puede ser considerado tu rival. Draco le explicó a Balina. ¿Crees que ese niño que anda gritando a Oppai puede hacer eso? No en vano, pero Balina no parecía pensar mucho en Issei. Draco se encogió de hombros. No subestimes lo que un Oppai puede hacer. Quién sabe, dependiendo de tu desarrollo, puedes incluso motivarlo. Personalmente, lo consideraría un factor de motivación perfecto. Balina, escuchando las palabras de Draco y siguiendo su mirada, bajó la mirada y la fijó en su pecho. Su rostro se sonrojó hasta las orejas y comenzó a golpear a Draco en el pecho con pequeños puñetazos. Pervertido. Lolicón. Hentai. Ecchi. ¿Lolicón? No, no. Estás cometiendo un error. Prefiero pasar la noche con Kuroka que con una chica como tú. Aún faltan algunos años antes de que quiera ponerte una mano encima. Draco se rió levemente y aceleró para evitar el ataque de Balina. Te mataré. Reencarnado como un huevo de dragón en DXD con un Fate System. Capítulo 137. Después de calmar a Balina, Draco regresó a la casa con ella en la motocicleta. Fue otra hora de viaje tranquilo, en el que ambos disfrutaron tranquilamente de la compañía del otro. Cuando regresaron a casa, habían pasado algunas horas. De hecho, apenas faltaban 2 horas para la cena. ¿Qué vas a hacer ahora, Balina?, preguntó Draco mientras se bajaba de la bicicleta. Balina se bajó detrás de él, pero no se movió del lugar. Se hundió en sus pensamientos, reflexionando sobre qué podría hacer a continuación. Al final, solo pudo preguntarle a Draco. ¿Qué vas a hacer? La pregunta de Balina tomó a Draco por sorpresa. Tampoco tenía nada planeado que hacer esa tarde. Tenía que preparar la cena para esa noche, pero como no quería hacer nada complicado, media hora en la cocina le bastaba. Durante el resto del tiempo, no tuvo nada que hacer. Tal vez vio lo que hacían las otras chicas o perdió el tiempo viendo la televisión. Incluso podría entrenar Senjutsu hasta que llegara el momento de preparar la cena. Cuando pensó en entrenar, recordó que hacía bastante tiempo que no entrenaba con Balina. El deseo de tener una buena pelea llenó el cuerpo de Draco. Hacía mucho tiempo que no tenía una buena pelea. La última pelea que Draco había tenido, si se podía considerar una pelea, fue cuando se vio involucrado en el asunto de Utsusemi.
Al final, todo terminó cuando Draco disparó algunas flechas y, a cambio, recibió una gran experiencia. Podría haber adquirido más experiencia, pero un error en la toma de decisiones había provocado que Tobio y Lavinia se llevaran toda la gloria. Al final, Tobio había roto el sello de su balance breaker, lo que significó un aumento en la fuerza del equipo de Draco. Como tal, todo había ido bastante bien para Akatsuki, aunque la organización no se había formado en ese momento. Sé que sufriste con Mordred esta mañana, pero ¿quieres tener un partido de práctica? Draco le preguntó a Balina. Los ojos de Balina se iluminaron cuando escuchó la propuesta de Draco. No era mentira que se sentía insatisfecha después de lo que pasó esta mañana con Mordred, así que quería desahogarse. ¿Según las reglas habituales? Según las reglas habituales. Los dos se miraron con una sonrisa de comprensión. En una de las salas de entrenamiento del sótano, Draco estaba frente a Balina. Los dos habían intercambiado la ropa casual que usaban mientras estaban en Ciudad Kuo por ropa de entrenamiento. Los dos se miraron a los ojos y no necesitaron ninguna señal para comenzar la pelea. Sin pensarlo mucho, Draco se abalanzó sobre Balina. Un aura oscura rodeó el brazo derecho de Draco, específicamente desde el codo hasta el puño. El aura tomó la misma forma que su brazo humano, pero tomó la forma de garras cuando llegó a sus dedos. Así es como se veía Numbing Darkness Klaus cuando usó la habilidad en su forma humana. La velocidad a la que Draco se movía era una que un ojo humano normal apenas podía seguir. La mejor característica de Draco en su forma humana no era otra que su velocidad, justo lo contrario de su forma de dragón. Mientras que en su forma de dragón su estadística de velocidad era la peor, en su forma humana era la más alta al ser la única que no se veía dividida por la mitad. Sin embargo, cuando Draco llegó a Balina, ella ya se había ido. Si algo caracterizó a la descendiente de Lucifer fue su velocidad. Incluso cuando Draco había aumentado tantos niveles, seguía siendo más lento que Balina. Pero la velocidad, aunque posiblemente sea uno de los parámetros más importantes, si no el más importante, para el propio Draco, tenía sus propias limitaciones. Al final, aunque Balina superó a Draco en velocidad, no lo superó tanto y había formas de compensarlo. Draco sintió la patada que Balina le estaba enviando desde su flanco izquierdo y la esquivó con un mínimo movimiento. Este era el problema de una persona que solo confiaba en su velocidad. Si él o ella fallaba un ataque frente a una persona experimentada, la persona quedaba muy expuesta. Los fríos ojos analíticos de Draco no dejaron pasar esta oportunidad. Su brazo izquierdo, rodeado por un aura dorada similar al aura oscura de su brazo derecho, ya estaba más que listo para golpear el cuerpo de Balina. Sin embargo, antes de que pudiera atacar, Draco sintió una sensación de peligro y rápidamente se cubrió con ambos brazos. Se cubrió tan rápido como para evitar que una poderosa magia demoníaca golpeara su rostro. Como descendiente de Lucifer, el poder demoníaco de Balina era inmenso y tremendamente poderoso. Incluso con las increíbles defensas de Draco, no iba a salir ileso después de ese ataque si lo recibía de frente. Incluso con las garras de la oscuridad entumecedora y las garras sagradas curativas luchando, Draco podía sentir que sus brazos estaban un poco entumecidos. Pero Draco no estaba enojado por eso, y eso solo hizo que la batalla fuera cada vez más emocionante. Llevaba mucho tiempo deseando una pelea así. Las peleas de práctica con Balina eran la actividad que más disfrutaba Draco, y con diferencia. Debido a lo que había sucedido en las últimas semanas con Tobio y el resto, no pudieron entrenar tanto como querían. Tanto a Draco como a Balina les encantaban estos momentos, y era la razón principal por la que la relación entre los dos se había vuelto tan estrecha. En la primera pelea que tuvieron hace meses ambos pelearon con todo lo que tenían. Draco usó su Gandiva, Touki e incluso su forma real para luchar contra Balina, mientras ella usaba su Sacred Gear. Después de una dura batalla, en la que destruyeron todo el campo de batalla, Draco salió victorioso por un margen mínimo, ganándose el respeto y la admiración de Balina. Nadie de su edad o cercana había derrotado jamás a Balina, y solo los poderosos de Grigori podían derrotarla. Incluso la mayoría de los ángeles caídos de 8 alas no pudieron hacer nada contra ella. Después de esa pelea, los dos acordaron establecer la regla de no destruir el campo de batalla cada vez que pelearan. Al final, Draco no pudo usar a Gandiva y su verdadera forma, y Balina no pudo usar su Sacred Gear. Y el resultado de ello no fue menos emocionante que el combate utilizando sus poderes al máximo. Este era un tipo diferente de tensión e hizo que sus habilidades de lucha mejoraran a pasos agigantados. Para Draco, este entrenamiento era esencial cuando se encontraba en situaciones en las que no podía tomar su verdadera forma. Quería considerar su verdadera forma como una de sus cartas de triunfo junto con su noble fantasma.
Consideraba su forma humana como su forma principal, y su verdadera forma era un aumento excesivo de sus estadísticas. De esta manera, su mentalidad era diferente y podía llevar su forma más débil al límite, mejorando aún más su eficiencia. Esto luego se reflejó en su verdadera forma y habilidades. Para Balina, estas formaciones también fueron fundamentales. Su principal objetivo no era luchar contra los seres más poderosos del mundo sino acabar con Rizebim. Luchar contra los seres más poderosos era simplemente un objetivo secundario. Para lograr su objetivo principal, Balina sabía que no podía depender de la división divina debido al poder que poseía su abuelo. Es por eso que estos entrenamientos con Draco, donde no podía usar su Sacred Gear, fueron una experiencia de combate invaluable para ella. La pelea entre ambos continuó, y ninguno tuvo piedad del otro. Mientras Balina atacaba a Draco con movimientos rápidos y poderosos ataques de poder demoníaco, él se defendía con sus propias defensas naturales y habilidades de resistencia. Y cuando Draco logró asestarle un golpe a Balina, ella se defendió creando círculos mágicos. Los círculos mágicos de protección no fueron los mejores, pero hicieron un excelente trabajo al minimizar el daño que recibió Balina. Tanto Draco como Balina tuvieron dificultades para dar un golpe verdadero, por lo que esto se había convertido en una batalla de desgaste. Pasaron los minutos y no parecía haber un verdadero ganador. Los dos estaban muy igualados. Incluso Draco pensó que se iba a quedar sin MP antes de poder terminar la pelea. Al final, un ataque golpeó fuerte. Draco recibió un poderoso ataque de energía demoníaca de Balina directamente en su pecho, lo que lo envió volando unos metros. La espalda de Draco golpeó la pared y cayó de rodillas. Balina no perdió ese momento para acercarse a Draco y colocó su palma sobre su cabeza. Ya has perdido, ríndete. Balina tenía una sonrisa triunfante en su rostro. Sí, pero ella no sabía que debajo de esa cabeza sin cabeza estaba la sonrisa malvada de Draco. Incluso en esta situación desesperada, no se había rendido. Jejeje, Balina había interpretado ese sí como una rendición por parte de Draco. Realmente eres un niño inocente. Antes de que Balina pudiera reaccionar, Draco ya había tirado de su brazo y lo había colocado debajo de él. A diferencia de ella, él la había inmovilizado por completo. En esa posición, con ambos tirados en el suelo y Draco encima de Balina, acercó su boca al oído de la chica y le susurró al oído. Gané. El aire cálido llegó al oído de Balina, haciéndola temblar y sonrojarse. Suéltame, no puedo respirar. Sí, sí. Lo que usted diga, señora. Draco se burló ligeramente de la apariencia de Balina mientras se levantaba. Internamente, Draco dejó escapar un suspiro de alivio. Estaba observando cierta estadística en particular. MP. 15.400. El uso constante de habilidades para luchar contra Balina había consumido una gran cantidad de MP. Mantener dos habilidades al mismo tiempo, cada una en un brazo, consumía una gran cantidad de MP. Sin mencionar que esas dos no eran las únicas habilidades que Draco estaba usando. Por otro lado, usar su forma humana también consumía MP y, debido al uso constante de habilidades, esto no se recuperaba a un ritmo óptimo. Restringirse en su forma humana consumía demasiado MP para Draco, pero esa era otra desventaja que hacía que la batalla fuera emocionante. Dejó salir a Balina y se sentó en el suelo. Sin esperar que ella hiciera nada, se sentó y comenzó a practicar Senjutsu. No era que practicar Senjutsu hiciera que su MP se recuperara más rápido. Aún así, el hecho de que Draco detuviera cualquier movimiento innecesario hizo que la recuperación se multiplicara. De hecho, ya había cortado sus sentidos. Balina se levantó y miró a Draco con dulzura. Ella ya conocía su estado y coincidió en que era importante no destruir el edificio donde vivían. También sabía que cuando Draco era así, ignoraba todo lo que le rodeaba. Se arrodilló frente a Draco y le besó ligeramente la frente. Yo, creo que te amo, hermano mayor. Unos minutos más tarde, cuando Draco sintió que se había recuperado lo suficiente y que Balina ya se había ido, abrió los ojos. ¿Esa chica, no es demasiado joven para hablar de amor? Era cierto que Draco sellaba sus sentidos cuando practicaba Senjutsu, pero siempre dejaba un rastro de su conciencia en caso de que algo sucediera. Pudo sentir a Azazel entrando al primer piso del edificio desde la terraza, por lo que sentir a Balina frente a él no fue un problema. Y cuando sintió el contacto, enfocó un poco sus sentidos solo para escuchar las últimas palabras de Balina. Soltando un suspiro, se levantó y salió de la habitación. Su propio olor le molestaba, así que decidió entrar a uno de los baños de este piso. Aún faltaba una hora para que comenzara a preparar la cena para poder relajarse en el agua caliente. El baño era del tipo japonés, ese que aparece en muchos animes.
Estaba dividido en dos partes, una en la que uno se lavaba y otra en la que se relajaba. Draco pronto se lavó y entró al área de relajación. Apenas habían pasado unos minutos desde que Draco había entrado a la zona de relajación cuando escuchó el chapoteo del agua. Alguien más había entrado a la piscina. Draco tenía la cabeza apoyada en la nuca con los ojos cerrados, por lo que no podía ver quién era. Aún así, estaba 100% seguro de quién era. Finalmente estamos solos, Nia. Parecía que Draco iba a tener otra batalla. ¿Habrá un limón en el próximo capítulo? Jejejeje. Este capítulo fue emotivo por contenido más 18. Este audio fue creado por Yuzumaki 13K. Si estás escuchando este audio en cualquier otro canal significa que lo resumieron sin esfuerzo alguno. Reencarnado como un nuevo de dragón en DXD con un Fate System. Capítulo 139. A esa chica no le gustaban los espectáculos de marionetas. No, ella estaba disgustada por ellos. De pie detrás del títere, el fabricante de títeres hacía una serie de movimientos para manipularlo usando los hilos. Aún así, nada parecido a buenos sentimientos surgió de eso. La razón había sido clara. Desde que la niña podía recordar, una fría aparición había aparecido en sus inmediaciones. Ira, alegría, tristeza, siempre que la mente y el cuerpo de la niña estuvieran envueltos en emociones tan humanas, que la fría aparición del hielo apareciera con absoluta certeza. Cuando aparece, siempre es al lado de la niña o detrás de ella. Incluso si la niña le habló, incluso si la niña le gritó, la aparición de hielo, lejos de expresar ninguna emoción, no ofreció ni una sola palabra. Al contrario, ni siquiera tembló. Sencillamente, simplemente estaba ahí. Para ella, que estaba despotricando y delirando sobre la aparición, su mente infantil encontró que las muñecas, que eran similares al espíritu, eran completamente detestables. Por eso no le gustaban los espectáculos de marionetas. Porque terminaría sintiendo como si la aparición de hielo la estuviera manipulando con hilos invisibles. Incluso si habló con sus adorables padres sobre la aparición, pensando que era una broma de su hija, simplemente un delirio de la infancia, no le prestaron ninguna atención seria. Lo más aterrador es que la aparición de hielo estaría parada junto a la cama de sus padres cuando dormían por la noche. Observó los rostros de su padre y su madre con una mirada silenciosa. Temiendo que sus padres desaparecieran, la niña despreció por completo la aparición de hielo. Entonces, un año, cuando la niña tenía 9 años, ocurrió una tragedia. Perdió a sus dos padres simultáneamente. Habiendo trabajado juntos en el mismo lugar, sus padres se vieron atrapados en una misteriosa explosión accidental en su lugar de trabajo. No podía recordar exactamente qué pasó después de eso. Ser informada de la muerte de sus padres, completar el funeral, no poder encontrar familiares que pudieran cuidarla en el futuro, todo lo que la niña recordaba era que, en su profunda miseria, llegó a abrazar emociones complejas hacia la aparición de hielo. Cuando se dio cuenta, estaba en la casa de una anciana desconocida que lucía una simple sonrisa. La anciana era una bruja, una maga. Además de creer en la aparición de hielo de la niña, le habló del espíritu. Te enseñaré magia. Con expresión amable, la anciana enseñó a la niña, que estaba acompañada por la aparición, un poder milagroso. Magia. La anciana se dirigía a la niña cada vez que ésta se distanciaba de la aparición. Escucha, Lavinia. No debes tener miedo de tu propio poder. La anciana que enseñaba a la niña llamada Lavinia, su maestra bruja, siempre hablaba con ternura a su alumna que temía su propio poder. La magia es un poder milagroso que puede traer felicidad a todos, y con respecto a esa marioneta de hielo, ese lugar, era oscuridad. Sin luz, era una negrura azabache sin ninguna impureza donde no se podía escuchar ningún sonido. Sus ojos deberían estar abiertos y, sin embargo, estaba oscuro, debería haber estado escuchando atentamente y, sin embargo, no se podía escuchar ni el más mínimo sonido. Incluso si movía el dedo, no podía sentir nada. No, para empezar, ni siquiera podía sentir si movía su dedo, si su dedo se movía siquiera. Al darse cuenta de que no podía oír ni siquiera los latidos de su propio corazón, él, Tobio Ikuse, se preguntó si estaba alucinando sobre su propia muerte, pero, junto con un chasquido como el de haber recibido una descarga eléctrica, fue asaltado por un dolor agudo en todo el cuerpo junto con una sensación de que le estaban destrozando los nervios. Cerrando los ojos por el dolor, cuando volvió a abrirlos, la luz se había extendido ante sus ojos. Un brazo blanco se extendió frente a él. Le pareció que el brazo era el de alguien conocido. El brazo de alguien que le tiende una mano como para levantarlo. Para agarrarlo, Tobio extendió su propio brazo derecho, pero, su brazo derecho, era negro azabache. El brazo negro no parecía en absoluto el de un humano.
estar cubierto de vello corporal negro, tener las uñas de los 5 dedos completamente afiladas, era como el de una bestia. Tobio se tocó la cara con la mano. Por primera vez, lo que sintió allí fue algo completamente extraño en comparación con su propio rostro. Una boca protuberante, orejas puntiagudas e incluso todo su rostro estaba cubierto de pelo al igual que su brazo. El brazo de alguien que se extendía desde la luz se alejaba gradualmente. Tobio rápidamente extendió la mano para agarrar el brazo, pero no había indicios de que lo alcanzara. Tal como estaban las cosas, no tomó la mano de esa persona. Si había algo que pudiera hacer para alcanzarlo. Pensando tanto, lo que cruzó por su mente fue una protuberancia distorsionada. Si lo considerara, parecería que algo crecería de su brazo. Con eso, debería poder alcanzar esa mano. Eso no es bueno. Si extiendo esa protuberancia, esa espada, le cortaré la mano a esa persona. Para acortar la distancia con esa persona importante que se aleja, solo esa asquerosa espada. De repente esa voz susurró cerca de su oído. Tu espada alcanza casi cualquier cosa. Sin embargo, tu espada lo hiere todo. Esa voz terminó de hablar ridiculizándolo. Después de todo, ya has dejado de ser humano. Temprano en la mañana, Draco se despertó a la misma hora de siempre. Levantando la parte superior de su cuerpo, respiró hondo. Ya era hora de levantarse y no había tiempo que perder. Habían pasado 2 meses desde el incidente que involucró a la agencia Utsusemi. Desde entonces, Draco y los demás habían pasado tiempo entrenando o recuperándose de sus lesiones. Hoy fue el día en que todos los miembros de Slash Dog comenzaron sus clases con Barakiel. A diferencia de los demás, Natsume había sido el único que había estado entrenando con Barakiel y Akeno. Draco tenía trabajo que hacer antes de que los demás despertaran, así que tenía que levantarse ahora. Decidiendo esto, Draco comenzó a levantarse y quitó las finas mantas. De repente, su mano tocó algo. Estaba blando. Draco no era un niño inexperto. Sabía exactamente con qué estaba jugando. Estas tetas eran bastante grandes, pero la única chica que se acostó con Draco que tenía tetas grandes fue Kuroka. Pero Draco conocía perfectamente los pechos de Kuroka, por lo que sabía que esa teta no pertenecía al Nekosou. Esta teta era un poco más pequeña que la de Kuroka. Draco tenía una sospecha de quién podría ser, por lo que dirigió su mirada hacia la persona en cuestión. La chica en cuestión gimió levemente cuando Draco apretó ligeramente su agarre. La niña dormía sobre su lado derecho. Su figura estaba cubierta por una sencilla camisa blanca. La mirada de Draco fue atraída por esas peligrosas piernas desnudas. Era Natsume Minagawa. Después de 2 meses, Draco ya estaba muy familiarizado con Natsume. Aún así, era extraño verla durmiendo en su cama. De todos los estudiantes involucrados en el accidente, Natsume era el más cercano a Draco. Como pasaban las mañanas en Grigori, pasaban mucho tiempo juntos. Natsume dormía junto a Lavinia en la habitación que estaba justo al lado de la habitación de Draco, por lo que podría haber estado en la habitación equivocada esa noche. Aunque era de esperar que Lavinia cometiera un error, parece que esta vez le tocó el turno a Natsume. Draco sacudió la cabeza y se estiró un poco. Por segunda vez, comprobó que era Natsume quien dormía a su lado. Espera un minuto, ¿por qué lo tomas? Quejándose en sueños, Natsume tiró de las sábanas que Draco había levantado. Draco se sorprendió. Natsume había entrado a su habitación sin que él se diera cuenta. Y pensar que de alguna manera las chicas podrían colarse en su cama sin que él se diera cuenta. Bueno, era ella quien se había colado en su cama, por lo que Draco no iba a pedir permiso para apreciar la hermosa figura de Natsume. Dado que el peinado que siempre usa se ha caído, Natsume da una impresión sexy. Además, está un poco desaliñada. Parece que ha estado dando vueltas mientras dormía. Draco se levantó lentamente de la cama para no despertar a todas las chicas que aún dormían. Natsume no era la única chica durmiendo en la cama, ya que también estaban Kuroka, Akeno, Mordred, Balina y Shirone. Niara, Draco. ¿Ya te vas? Un par de brazos rodearon el cuello de Draco desde atrás y sintió la suave sensación de los senos descansando sobre su espalda. Kuroka apoyó su cabeza en el hombro de Draco y le sopló en la oreja. Sí, tengo que tener todo listo antes de irme. Draco respondió suavemente. Niara, no importa. Vamos a dormir un poco más. No, pero, Draco se dio cuenta en ese momento de que Kuroka no estaba completamente despierto. Ella lo había sentido levantarse y había actuado inconscientemente. El problema era que Kuroka lo estaba empujando hacia Natsume. Draco corrió hacia la cama, o habría aplastado a Natsume. Hola, Kuroka. Cállate y vete a dormir, Niara. Kuroka levantó la voz en ese momento.
Esto no fue un problema para las chicas que solían acostarse con Draco, ya que era difícil para ellas despertarse con algo como esto. Algunas chicas, sin embargo, no estaban acostumbradas a esto. Fuera, Dios, no levantes la voz por la mañana. Natsume abrió los ojos lentamente y encontró el rostro de Draco. Su mente se congeló por un momento. Draco sabía que esto era malo. La personalidad de Natsume era algo que conocía bien. Si bien era una chica enérgica, se sentía muy avergonzada cuando se trataba de este tipo de situación. Draco solo dormía con un par de pantalones cortos, por lo que su pecho estaba expuesto. Natsume comparó el estado actual de Draco con el estado en el que se encontraba. Lentamente, volvió a la ropa con la que había dormido, su rostro se sonrojó gradualmente. De repente, se cubrió la mitad de la cara con la fina sábana. Mirando brevemente a Draco, avergonzada, escondió su rostro en la sábana. ¿Qué pasa con esa reacción? Draco estaba confundido. Si hubiera sido la Natsume habitual, habría gritado con voz enojada y lo habría golpeado por su vergüenza. Draco esperaba que ella armara un escándalo por esta situación. Pero ante su inesperada reacción, Draco también quedó perplejo. Así que esto es un asalto al sueño. Natsume dejó escapar una risita ligeramente decepcionada. ¿Estás equivocado, Natsu? No. No te culpo, Draco-kun. Eres un dragón, después de todo. Barakiel-sensei me habló de los de tu especie, así que entiendo esta situación. Tal como Draco esperaba, Natsume había entendido mal todo. Era solo que su reacción inicial lo había dejado un poco sorprendido. Aunque deberías haberme pedido y te habría dado todo, Natsume murmuró eso, esperando que Draco no lo escuchara. No sabía que los sentidos de Draco eran completamente diferentes a los de un humano, o tal vez sí lo sabía, pero no lo recordaba. Habló con una voz que un humano no debería ser capaz de oír, pero llegó a los oídos de Draco sin problemas. Entonces esta pequeña niña se sentía así, pensó Draco. Las lágrimas brotaron de los ojos de Natsume y parecía estar a punto de llorar. Natsume, Draco intentó hablar, pero Kuroka tuvo que intervenir en el momento adecuado. Parecía molesta porque Draco no había regresado a la cama y lo empujó con fuerza. El repentino empujón de Kuroka fue una sorpresa para Draco, y su postura colapsó ligeramente. Luchó por no caer encima de Natsume, pero este movimiento hizo que la sábana cayera un poco, dejando al descubierto el rostro de Natsume. Los labios de Draco hicieron contacto con los de Natsume. Dulce, fue un accidente, pero Draco siempre aprovechaba los accidentes al máximo. Fue solo por un momento, pero probó profundamente los labios de Natsume. Mi primer beso, estaba en shock ya que no esperaba que su primer beso fuera así. No la malinterpretes, ella no estaba triste por eso. De hecho, su corazón latía muy rápido y se estaba excitando. Sentía una mezcla de felicidad y vergüenza, ya que no esperaba que la persona que le gustaba le robara su primer beso. Era cierto que ella siempre había soñado con algo más romántico, pero esos momentos también tenían su romanticismo. Era extraño que pensara así cuando al principio pensó que iba a ser asaltada. Pero estamos hablando de una chica de novela ligera japonesa. Niña tonta, ¿crees que te agrediría mientras estoy rodeada de gente? Draco susurró al oído de Natsume. La mente de Natsume se aclaró cuando escuchó las palabras de Draco. Ella estaba en la habitación de Draco y varias chicas dormían aquí. Incluso si estuvieran en la habitación de Natsume, Lavinia también. No tenía sentido que Draco la atacara en este lugar. Entonces, ¿qué estás haciendo encima de mí? Preguntó ansiosamente. Draco desvió la mirada en respuesta y Natsume siguió su mirada. Encontró a Kuroka dormida, quien todavía estaba empujando a Draco. Entonces todo había sido un accidente, pensó Natsume. Estaba aliviada, por un lado, de que no iba a ser asaltada, y decepcionada, por el otro, de que Draco se hubiera acercado a ella por accidente. Kuroka es muy fuerte y no quiero despertar a los demás. ¿Te importa si me quedo así por un tiempo? No, como Natsume le había dado permiso, Draco se relajó un poco. La presión que Kuroka estaba ejerciendo sobre él era demasiada, por lo que se acercó un poco más a Natsume. Sus rostros estaban a solo unos centímetros de distancia y cada uno sentía el aliento del otro. Sus cuerpos estaban prácticamente pegados, y Draco podía sentir las tetas de Natsume apoyadas contra su pecho. Draco no pudo evitar admirar la belleza de Natsume. Probablemente no estaba a la par de Kuroka, pero estaba muy cerca de Nekosou. Natsume se sonrojó y su respiración se hacía pesada. Draco estaba empezando a sentir los pezones de Natsume erizarse y los notó directamente en su pecho. Ella pareció notar esto también, mientras su sonrojo se hacía más profundo. Draco, al escuchar la seductora voz de Natsume, Draco ya no pudo controlarse.
bajó la cabeza y robó los labios de Natsume. Para sorpresa de Draco, Natsume no se resistió en absoluto. Lentamente, Draco metió su lengua en la boca de Natsume. Tenía los dientes cerrados, por lo que Draco los abrió suavemente con la lengua. Ella era una chica sin experiencia, por lo que Draco tuvo que guiarla. Natsume no opuso resistencia, por lo que Draco pudo entrar con relativa facilidad. Asumiendo el papel de maestro, Draco unió su lengua a la de Natsume. Draco jugó un poco con él y retiró el beso cuando vio que Natsume se estaba quedando sin aliento. Natsume respiró pesadamente mientras fijaba sus ojos ebrios en los de Draco. No entendía por qué sentía tanto calor en ese momento. Draco sintió desaparecer la fuerza que Kuroka estaba ejerciendo y aprovechó el momento para retirarse. Pero un par de brazos le rodearon el cuello y le impidieron irse. Draco podría liberarse fácilmente del abrazo de Natsume, pero no quería lastimarla. Un beso más, pero eso es todo. Tengo trabajo que hacer, Natsume. La niña asintió débilmente y puso más fuerza en sus brazos para atraer a Draco. Era una niña codiciosa, no había duda al respecto. Draco no sería un hombre si no disfrutara de una mujer que se arrojaba a sus brazos. Habiendo aprendido del último beso, Natsume voluntariamente sacó su lengua para fusionarla con la de Draco. Los dos se vieron envueltos en una situación en la que se besaban apasionadamente, creando sonidos lascivos mientras se besaban. Draco agarró una de las tetas de Natsume con una mano que había metido en el interior de la sencilla camisa que llevaba. Comenzó a masajear sus senos, sintiendo su suavidad al máximo. Natsume intentó gemir, pero Draco silenció su boca con su lengua. El beso continuó por unos segundos más hasta que Draco sintió que era suficiente. Finalmente separó su lengua de la de Natsume y se levantó de la cama. Se había quedado sin fuerzas para mantener a Draco con ella. Aún pueden dormir un poco más, ahora los despertaré a todos más tarde. Draco acarició el rostro de Natsume y la besó en la frente antes de salir de la habitación. Draco y Natsume no se dieron cuenta de que otras dos chicas los espiaban mientras se besaban. Uno de ellos era Kuroka, quien había fingido estar durmiendo todo este tiempo. Kuroka había estado disfrutando del sexo con Draco durante los últimos 2 meses y lo había disfrutado mucho. El problema era que cada vez que tenían relaciones sexuales, Kuroka se sentía cada vez más superada por los instintos sexuales de Draco. Para Kuroka, no hubo ningún problema en convertirse en la muñeca sexual de Draco. Pero ella no quería morir porque su compañero en la cama era demasiado bueno y tenía demasiada resistencia. ¿Cuántas veces Kuroka había perdido el conocimiento por el gran placer que le daba Draco? Había perdido la cuenta y apenas habían pasado 2 meses desde que empezaron a tener relaciones sexuales. Había estado hablando con la chica que los había estado espiando, tratando de acercarla románticamente a Draco, pero no había obtenido ningún resultado. Ella había hecho lo mismo con Draco, pero él la había rechazado diciendo que las relaciones debían desarrollarse paso a paso. Esto la había frustrado mucho, pero no podía hacer nada. Hasta hoy. Natsume no era la chica que los había estado espiando durante 2 meses, pero Kuroka sabía que se había enamorado de Draco. Kuroka ni siquiera era responsable de que Natsume estuviera en la cama de Draco en ese momento, ya que ella había llegado aquí sola. Pero Kuroka no estaba dispuesta a dejar pasar esta oportunidad de oro que se le había presentado. No había estado entrenando a Shirone durante los últimos 2 meses, pero también puso a prueba sus nuevas habilidades. Lo que había causado que Natsume estuviera tan caliente fueron las feromonas de Kuroka. Había aprendido a controlar mejor esa habilidad y la había reducido a afectar solo parcialmente a Natsume. Tal era el control de Kuroka sobre esta habilidad que Draco ni siquiera se había dado cuenta de que estaba alterando ligeramente la mente de Natsume. La habilidad de Kuroka no alteró literalmente la mente de Natsume. Simplemente estaba aumentando un deseo que la chica ya tenía. El resultado fue que Natsume besó apasionadamente a Draco. Kuroka no había cumplido su objetivo, pero había dado un paso adelante. La segunda chica era Ann. ¿Quién crees que es esta chica? Por fin comenzamos con Slash Dog Volumen 2. Reencarnado como un nuevo de dragón en DXD con un Fate System. Capítulo 140. Eran las 8 am cuando Draco salió del edificio. No perdió tiempo en llamar su motocicleta, ya que tenía que hacer un viaje a Kwoto. Esta vez iba solo porque necesitaba espacio libre. Era imposible traer a alguien con él porque Draco iba a recoger a alguien. A Draco le tomó un poco más de media hora llegar a Kwoto. Pero, a diferencia de cuando vino con Balina, Draco tenía un objetivo claro. No iba a perder el tiempo corriendo por la ciudad.
Draco estacionó en Golden Drive frente a una casa adosada normal de 2 pisos con un exterior azul claro, un balcón en el segundo piso y un techo marrón. Era una casa normal, porque allí vivía una familia normal. Bueno, no todos los residentes eran personas normales. Quien abrió la puerta fue una mujer que parecía tener unos 40 años. Tenía una sonrisa amistosa en su rostro cuando invitó a Draco a su casa. Draco-kun, entra. Draco entró a la casa, siguiendo los pasos de la dama. La casa no era muy grande, por lo que pronto llegó a la sala de estar. Allí, un hombre de edad similar a la señora estaba sentado al lado de un niño de unos 13 o 14 años. «Ya estás aquí, muchacho». El hombre saludó a Draco. «Draco-Nisan, te estaba esperando». Obviamente, esta era la residencia Youdou. La mujer era Miki Youdou y el hombre Gorou Youdou. Eran los padres del joven Issei Youdou. «¿Tienes todo listo, Issei?». Draco le preguntó al chico. La razón por la que Draco había regresado a Kwoto era que se iba a llevar a Issei con él. De hecho, este era el tercer viaje de Draco a este pueblo. La segunda vez, vino preparado y recopiló información sobre Issei y su familia. Gorou Youdou, el padre de Issei, es un oficinista común y corriente, mientras que Miki Youdou, la madre de Issei, es ama de casa a tiempo completo. Eran una familia completamente normal, con un hijo que estaba encontrando su amor y devoción por las tetas. Draco los conoció y le ofreció a Issei un lugar en una escuela especial. Les había hablado del talento especial que tenía Issei y rápidamente aceptaron la oferta de Draco. Al principio, se resistieron un poco a la idea de que Issei se separaría de ellos. Aún así, aceptaron cuando Draco les aseguró que Issei regresaría en 3 o 4 años. Probablemente, pensaron que esta escuela especial iba a curar la perversión anormal de su hijo. Todo listo. Issei señaló la maleta que estaba apoyada contra la pared. Probablemente la había llenado con todas sus pertenencias personales ya que iba a dejar de vivir en esta casa por un tiempo. Draco había convencido a Issei para que se uniera a Akatsuki, ganando así un punto de destino más. Hasta ahora, había acumulado un total de 10 puntos de destino. Convencer a Issei no había sido demasiado difícil, ya que Draco solo había prometido ayudarlo a asegurar su propio harén, o al menos obtener suficiente poder para tener un harén. El sueño de Issei era ser el rey del harén, por lo que necesitaba una fuerza considerable. En la visita anterior de Draco a la familia Youdou, Draco le había enseñado a Issei un poco sobre el mundo sobrenatural y le había enseñado cómo usar su propio Sacred Heart. A diferencia de Rainare, Issei pudo sacar Boosted Heart con facilidad. En realidad, invocar un Sacred Heart no fue difícil. Un humano que posee un Sacred Heart solo tiene que pensar en la cosa más poderosa que su mente pueda imaginar, y su Sacred Heart se manifestará. El problema con Rainare no era que no pudiera usar su Sacred Heart, sino que no quería. Pero ese fue un problema con el que lidiar más tarde. Ahora, Draco tenía que concentrarse en este niño. Está bien, vámonos entonces. Señor. Y señora. Youdou, estaré a cargo de su hijo desde aquí. Draco no perdió mucho tiempo con los padres de Issei y se fue del lugar con el niño. Draco subió a Golden Drive y le hizo un gesto a Issei para que se acercara detrás de él. ¿Es esta tu bicicleta?, preguntó Issei con curiosidad. Lo es, pero es un poco especial. Puedes pensar en ello como algo similar a tu Boosted Heart, aunque son cosas diferentes. Ahora, deja de hablar y sigue adelante. Nos están esperando. Sí, señor. Issei se subió a la parte trasera de la bicicleta y rodeó la cintura de Draco con sus manos. Draco tuvo que admitir que era mucho mejor llevar a Balina y Kuroka al Golden Drive que a Issei. Natsume se sintió incómodo mientras desayunaba. Draco había dejado listo el desayuno de todos antes de irse a recoger a Issei, ya que no iba a poder unirse a ellos. Natsume se había despertado más tarde con el resto de las chicas. Había sido Draco quien las había despertado antes de irse, como solía hacer con las chicas perezosas que dormían con él todas las noches. Natsume había despertado junto con los demás, hasta que se dio cuenta de la situación en la que se encontraba. La primera en darse cuenta de que Natsume estaba en la cama no fue otra que Balina, la chica a la que Natsume le había diagnosticado Tsuibi. Ella había dicho algo como entonces Natsume Minagawa ya se dio cuenta de lo impresionante que es el hermano mayor de esta emperatriz dragón blanco y se había reído en vano. Por alguna razón, Natsume sintió que Balina había sido sincera en sus palabras y no tenía intención de burlarse de ella. Después de eso, las otras chicas se unieron a burlarse de ella. Natsume se sonrojó ante el pensamiento. Para distraer sus pensamientos, Natsume alimentó al halcón que estaba sentado en su hombro. Ella le había dado al halcón el nombre de Grifo, y era la manifestación de su Sacred Heart.
Todas las chicas estaban reunidas alrededor de la mesa, comiendo el desayuno que Draco había dedicado su tiempo a preparar. Natsume tenía que ser honesta, las comidas que Draco preparaba la llevaban directamente a un orgasmo culinario. Draco no solo era un hombre guapo, musculoso y carismático, sino que también era el mejor cocinero que Natsume había tenido. Incluso sus besos eran increíbles. El rostro de Natsume se volvió aún más cálido al pensar en lo que había sucedido en la mañana. ¿Desde cuándo era una chica tan fácil? No había manera de que Natsume hubiera dejado que Draco se aprovechara de ella con tanta facilidad. Pero lo hecho. No había manera de que Natsume pudiera cambiar lo que ya había sucedido. Pero, ¿qué pensaría Draco de ella ahora? Draco ya tenía novia, Kuroka, por lo que Natsume podría considerarse la tercera rueda. De hecho, Natsume se sentía muy mal en este momento. Como tal, Natsume se acercó a Kuroka después del desayuno. Kuroka-san, ¿podemos hablar? Kuroka pareció un poco confundida por un momento, pero luego asintió. Se volvió hacia Shirone y le dijo. Adelante, Shirone Nia. Te seguiré más tarde, Natsume y yo tenemos que discutir asuntos relacionados con Draco y el futuro. Natsume se tensó cuando escuchó las palabras de Kuroka. ¿Ella lo sabía? No tardes demasiado. Eso fue todo lo que dijo Shirone antes de salir a la terraza. Mordred miró profundamente a Kuroka y Natsume antes de seguir a Shirone. Kuroka no le dijo nada a Natsume y salió de la casa. Natsume no tuvo más remedio que seguir a Kuroka afuera. Una vez afuera, Kuroka se apoyó contra la pared mientras observaba a Natsume. Entonces, ¿qué es lo que quieres decirme? Natsume estaba nervioso. Era evidente que Kuroka sabía que algo había sucedido. Aún así, estaba jugando con el hecho de que no estaba al tanto de la situación. Lo siento mucho. Natsume se inclinó de tal manera que su espalda formó un ángulo de 90 grados. ¿Por qué te disculpas, Nia? Kuroka parecía realmente confundida, lo que sorprendió a Natsume. Kuroka sabía que Natsume quería hablar con ella sobre Draco, entonces, ¿por qué se sorprendió? Ayer me levanté para ir al baño tarde en la noche. Lo siguiente que supe fue que estaba en tu cama, entonces, Draco y yo tuvimos un momento íntimo, fue un accidente, lo juro. No sé lo que estaba pasando por mi mente en ese momento. Draco estaba frente a mí, y no sabía cómo reaccionar, y terminé haciendo que Nia. Natsume estaba muy nervioso en este punto. Una lástima que no vio el rostro de Kuroka, que era todo sonrisas. Era innegable que Kuroka estaba jugando con Natsume y ella parecía estar disfrutando el momento. Cada beso, el color rojo cubrió todo el rostro de Natsume, llegando hasta sus orejas. Esto era demasiado vergonzoso, demasiado vergonzoso. Había dormido en la misma cama con un chico y se habían besado. Draco incluso había jugado con sus tetas. Ya no puedo casarme. O eso pensó Natsume. ¿Amas a Draco? Natsume levantó la vista, sorprendido por la pregunta de Kuroka. La mirada de Kuroka era seria, a un nivel que Natsume nunca había visto en el Nekosou. No sé. Natsume no iba a admitirlo. Estaba frente a la novia de Draco. No podía decir en su cara que estaba enamorada de Draco. Este no es el momento de dudar, Natsume Minagawa. Quiero escuchar tu respuesta ahora mismo, y tiene que ser sí o no. O respondes blanco o respondes negro. No quiero gris. Respuestas. Era tal como había dicho Kuroka. O Natsume respondió que sí o que no. No hubo otra respuesta. En otras palabras, Kuroka le estaba dando un ultimátum a Natsume. No había duda de que el futuro de Natsume con Draco dependía de la respuesta que Natsume le iba a dar a Kuroka. Natsume estaba dudando. Quería darle a Kuroka una respuesta gris, sin dejar claros sus verdaderos sentimientos. Sin embargo, sabía que Kuroka la estaba obligando a confesar sus sentimientos. Si se trataba de elegir entre una respuesta de sí o no, Natsume no podría mentirse a sí misma. Yo, creo que estoy enamorada de él. Natsume finalmente confesó sus sentimientos. No era la respuesta que Kuroka estaba buscando. Todavía era una respuesta cercana al gris, pero al menos había tomado una decisión. Kuroka podría empezar a trabajar desde aquí. ¿Sabes que Draco no es humano? Bueno, es bastante obvio, considerando ese par de cuernos en su frente. Al menos puede ocultarlos de los humanos que no tienen conexión con el mundo sobrenatural. Pero todavía no es humano. Él es un dragón. Así es. Y al ser un dragón, su deseo sexual es inmenso. No digo que esto sea malo. De hecho, es muy satisfactorio, créeme. Solo has experimentado sus besos y un poco de sus masajes corporales. Pero eso no es nada comparado con el nivel de placer que puede darte, te lo garantizo. Kuroka tenía una sonrisa de satisfacción mientras hablaba.
Natsume, por su parte, solo quería correr y esconderse en el pozo con más fondo del país. ¿Cómo podía ser tan atrevida como para hablar de asuntos personales con tanta facilidad? ¿Y por qué Natsume se sentía celoso? Natsume recordó el beso que compartió con Draco esa mañana y las caricias que le dio a su cuerpo. Natsume sentía que su cuerpo se calentaba solo de pensarlo. Por un momento, Natsume pensó que también quería sentir lo que Kuroka había estado sintiendo todo el tiempo. Pero, no puedo alcanzar a Draco. Cada día, sus técnicas en la cama crecen exponencialmente. La mayoría de las veces, cuando tenemos relaciones sexuales, pierdo momentáneamente el conocimiento debido al placer. ¿Kuroka estaba diciendo la verdad? A Natsume le resultó difícil de creer. ¿Podría alguien ser lo suficientemente bueno en la cama como para noquear a alguien? Es por eso que necesito compañeros de equipo. Como en las historias de Isekai donde el héroe forma un equipo para derrotar al rey demonio, necesito un equipo de mujeres para poder derrotar a Draco en la cama. Por supuesto, no estoy dispuesto a aceptar solo cualquier mujer, tengo mis propias condiciones. ¿Estás diciendo eso? Exactamente, has pasado por esas condiciones con éxito. Siéntete orgulloso, Natsume Minagawa, porque eres el primero en pasar por todas esas condiciones. Kuroka sonrió con orgullo, como si lo que Natsume había logrado fuera increíble. ¿Cuáles son exactamente esos requisitos? Preguntó Natsume. El primero es el más esencial, y es el que acabas de cumplir. Debes amar a Draco y reconocer ese amor abiertamente. Si hubieras respondido que no lo amaba, entonces no te dejaría tener una relación con él ahora o en el futuro. El primer requisito de Kuroka era a la vez razonable e irrazonable. Si alguien iba a tener sexo con Draco, esa persona tenía que amar a Draco. Esa fue la parte razonable. Lo irrazonable era no dejar que esa persona se uniera al harén si se enamoraba de Draco más tarde. Al final, Kuroka seguía siendo la gobernante femenina del harén. Ella fue quien hizo las reglas en esta casa. El segundo. La segunda es que Draco tiene que estar de acuerdo con esa relación. ¿No eran necesarios estos dos requisitos para establecer una relación normal? Pero, Draco nunca ha dicho que está de acuerdo, Natsume intentó protestar. Te equivocas. Draco nunca te habría besado si no te hubiera encontrado atractiva. Lo conozco muy bien y sé cómo piensa. Ahora, estoy seguro de que piensa que vuestra relación ha dado un paso adelante. Pero no puedes ser considerado un socio oficial. Por lo tanto, tengo una tarea para ti, Natsume. Sí. Quiero que te acerques a Draco y acerques tu relación. De hecho, quiero que seas lo más íntimo posible. La petición de Kuroka dejó a Natsume en shock. Ella solo quería disculparse con Kuroka. Después de eso, pensó en olvidarse de Draco, aunque sería difícil después de todo lo que había hecho por ella y los demás estudiantes. Natsume nunca hubiera creído que Kuroka voluntariamente la dejaría acercarse a Draco. Natsume estaba muy encantado de tener esta oportunidad. Había estudiado las costumbres del mundo sobrenatural con Barakiel durante los últimos 2 meses y sabía que el harén no era infrecuente en este mundo. Desde que supo esto, pensó que tenía una mínima posibilidad con Draco, pero pensó que no era más que un deseo imposible. Aunque todo esto todavía era un poco absurdo para Natsume, tuvo que adaptarse a las circunstancias. Su vida durante estos 2 meses había rozado la perfección. Era cierto que extrañaba a sus padres y amigos, pero había formado una nueva familia con todas las niñas y Draco. Incluso Tobio y Kouki podrían considerarse buenos amigos para Natsume. Compartir a Draco con las chicas que formaban esta gran familia era algo con lo que Natsume podía estar de acuerdo. El problema era, ¿cómo debería acercarse a Draco? Aquí está Draco Niara. Kuroka había terminado oficialmente la conversación cuando su tic verbal regresó. Natsume estaba confundida, ya que no vio a Draco por ningún lado. 5 segundos después, el sonido de una motocicleta resonó en la calle, y un relámpago dorado pasó frente a los ojos de Natsume, deteniéndose justo frente a ella. Draco Nisan, esta bicicleta es increíble.